Muy buen día, doctora y compañeros. En esta ocasión tengo la complacencia de presentar a ustedes el tema de eritrocitos, que son las células de la sangre. Para empezar, vamos a definir lo que es un eritrocito. El eritrocito forma parte de las células sanguíneas, como ya lo dije. Cabe recalcar que en la sangre hay dos grupos de células, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son la mayoría de ellas y están representadas por lo que vamos a hablar ahora, que es el eritrocito. Tenemos tres formas de llamar al glóbulo rojo: eritrocito, hematíe o propiamente dicho como glóbulo rojo. Eritro, rojo, cito, célula, eritrocito. Hematíe, hema, de la sangre, tie, componente. Y glóbulo rojo, glóbulo por la forma que éste tiene y rojo por la coloración que el mismo tiene, ¿verdad? Entonces, ahora que hemos definido bien la palabra eritrocito, glóbulo rojo o hematíe, vamos a ver de qué estamos hablando. El glóbulo rojo son células de la sangre que actúan nada más dentro del torrente sanguíneo, a diferencia de los glóbulos blancos que sí lo abandonan. Los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo, tienen una superficie grande, lo que les permite almacenar mayor cantidad de oxígeno para el transporte y el trabajo que tienen que hacer. Y aparte de que se han librado de algunas de sus organelas, la mayor parte de ellas, lo que les permite con mayor facilidad hacer el trabajo de intercambio que tienen que hacer. El eritrocito tiene por dentro hemoglobina. La hemoglobina es importantísima, fundamental para la función que va a hacer el eritrocito, puesto que es la del transporte de oxígeno. El recuento del hematocrito es aproximadamente de 5 millones por milímetro cúbico dentro de los parámetros normales. Se considera hasta normal también que la mujer tenga aproximadamente medio millón menos por milímetro cúbico. En Quito, por ser una ciudad con mayor altura, se considera que puede tener hasta 6 millones el recuento de hematocrito. Dentro de una muestra de sangre podemos encontrar que el 45% son células sanguíneas y de este 45%, 99% son glóbulos rojos. Por ende, la mayoría de células de la sangre son glóbulos rojos. El glóbulo rojo o eritrocito por sí mismo no tiene movimiento autónomo y también tiene la capacidad de deformación, muy importante al momento de entrar en capilares pequeños, por ejemplo, dado que el espacio en el cual se encuentran es un poco más pequeño y por ende tienen que tener la capacidad de deformarse, de hacerse más pequeños para poder llegar hasta los lugares más pequeños del cuerpo. Cuando se aglutinan, cuando se encuentran en grupos, pueden formar una estructura llamada pila de monedas, en la cual se forman uno tras otro y asimilan la forma de una pila de monedas. La vida del eritrocito es de 120 días. Luego de este tiempo, el eritrocito va a ser fagocitado por las células del vaso y por las células del hígado, porque ese es el tiempo de vida nada más que tienen que tener. El diámetro del eritrocito es de 7.5 micrómetros aproximadamente. Vamos a hablar un poco más a profundo de su estructura. A cabo de su estructura, el diámetro del eritrocito es de aproximadamente 7 micrómetros. Tienen un grosor aproximado de 1.5 micrómetros oscilantemente. No tienen núcleo, porque ellos necesitan todo ese espacio para el transporte de oxígeno. No tienen núcleo y han perdido sus organelas. La mayor parte de su citoplasma, de hecho el 60%, es de agua. 38% de este constituye hemoglobina. Hablemos más o menos que un tercio del glóbulo rojo se constituye de hemoglobina, que es una cromoproteína de la que hablaremos más adelante. Y 2% es de otros componentes. El glóbulo rojo se origina por eritropoyesis. La eritropoyesis se da gracias a la eritropoyetina, que es una hormona que estimula a la médula ósea a construir glóbulos rojos. La eritropoyetina se genera en el riñón y luego, cuando tiene que morir, se da un proceso que se denomina hemocateresis. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la hemoglobina que hay dentro del glóbulo rojo. La hemoglobina, como ya lo dije, se considera como una proteína conjugada o también podría ser como una cromoproteína. ¿Por qué cromoproteína? Porque tiene una parte proteica que vendría a ser la globina y una parte más bien de coloración que es la M, el grupo M. El grupo M tiene su síntesis y la globina es aparte también. Luego se van a conjugar para formar la hemoglobina. El grupo M se conforma de dos componentes muy importantes. El hierro en estado ferroso para poder transportar el oxígeno y la porfirina, que no son nada más que cuatro anillos pirrólicos que se van a conformar en una estructura cuaternaria para poder albergar en su centro o en su núcleo al hierro, llamémoslo así. Luego tenemos las cuatro cadenas de globina, las cuatro cadenas de globina. Las cuatro cadenas de globina son de aproximadamente o de promedio de 150 aminoácidos cada una. Son dos alfa y dos beta. En el feto es un poquito diferente porque no van a haber dos cadenas alfa y dos cadenas beta, van a haber dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Y esto va a diferir en cuanto al transporte de oxígeno que va a tener esta estructura.
Se considera en un recuento también aproximadamente 15 gramos por ciento, como el normal de hemoglobina en sangre. La principal función y la importancia fundamental de la hemoglobina es el transporte del oxígeno. ¿Desde dónde? Desde los pulmones hacia los diversos tejidos del cuerpo. Importantísimo esto porque sin oxígeno los tejidos no pueden llevar a cabo sus funciones vitales y por ende en cuestiones de minutos se necrotizarían y hasta morirían. Entonces, el cuerpo humano necesita oxígeno abundantemente, especialmente en zonas de mayor gasto energético como el cerebro, por ejemplo. No puede haber ausencia prolongada de oxígeno en el cerebro porque rápidamente perderíamos la conciencia. Entonces es muy, muy importante que la hemoglobina transporte el oxígeno todo el tiempo a cantidades totalmente adecuadas. Para la formación de hemoglobina es muy necesario el ácido fólico y la vitamina B12, dado que sin estas no sería posible la formación de todos los componentes de la hemoglobina y por ende tampoco habría el mecanismo de transporte de oxígeno. Algo muy importante también en la hemoglobina que tiene el glóbulo rojo es que tiene la capacidad de unirse de manera no permanente a ciertos compuestos para luego lograr liberarlos en el sitio de acción. Por ejemplo, es muy importante que se prenda el oxígeno, es verdad, en los pulmones, pero que asimismo se desprende en los tejidos. No puede tener el oxígeno todo el tiempo, necesita transportarlo, más no capturarlo para siempre. Al igual sucede con el anhídrido carbónico o CO2, que es una sustancia de desecho que tiene que llevarse desde los tejidos, generalmente, hacia el sitio de excreción. Ok, entonces hemos hablado de la hemoglobina, de los glóbulos rojos. Ahora sí vamos a hablar, como ya dije, del transporte de oxígeno CO2 desde el pulmón. Por ejemplo, al músculo es muy importantísimo el músculo con el oxígeno para que pueda hacer sus reacciones de trabajo. Ok, algo también muy importante que no se puede dejar pasar por alto es los grupos sanguíneos que determina el eritrocito, dado que en su membrana celular, tiene ciertos antígenos que le van a permitir al ser humano determinar su grupo sanguíneo, ¿no? Sabemos que existen grupo A, grupo B, grupo AB y grupo cero. También existe el factor RH, pero eso es otra situación. Cuando hablamos del grupo A, hablamos de que en la membrana de los eritrocitos existe antígenos tipo A. Cuando hablamos de grupo B sanguíneo, hablamos que en la membrana de los eritrocitos existe antígeno tipo B. Y cuando hablamos de un grupo AB, hablamos de que en la membrana celular del eritrocito existen antígenos tipo A y tipo B. Y cuando hablamos del grupo cero, grupo O también llamado, no hay ninguno de estos dos antígenos. No se puede hacer una transfusión sanguínea, por ejemplo, de un grupo B a un grupo A, porque los antígenos que tiene el grupo A no serían compatibles con los anticuerpos A que tiene el grupo B. Entonces, eso también va a determinar el grupo sanguíneo. Ahora, van a haber anormalidades respecto al recuento, respecto a la cantidad, respecto a la función, respecto a la cantidad de los eritrocitos, y eso van a ser situaciones anómalas que van a ver en los glóbulos rojos. Una de las más conocidas, por no decir que la que más se conoce y la que más se estudia y la que más aquejado tiene al país y al mundo, es la anemia. La anemia no es nada más que un descenso en la cantidad del hematocrito. Y eso se puede dar debido a varias razones. Bueno, para empezar, el término anemia al parecer está mal utilizado, dado que se debe usar el término oligocitemia, porque anemia significaría que no hay nada de glóbulos rojos ni nada en la sangre. Sin embargo, esto no es así, nada más hay un bajo en el recuento. Lo que en realidad sucede es que hay una oligocitemia, o sea que hay un bajo recuento, pero no es que haya ausencia total. Entonces, las causas de la anemia generalmente pueden deberse a la incapacidad para absorber el hierro. Sin el hierro no se puede formar correctamente el grupo M y por ende los glóbulos rojos no trabajarían de manera correcta, tampoco se formarían de manera adecuada. Cuando hay una mala alimentación, en cambio, las cantidades proteicas del cuerpo también están bajos y debemos recordar que el grupo M y por tanto también el glóbulo rojo se conforman de una parte proteica muy importante para su formación y para su mantenimiento y por ende para el transporte de oxígeno que este tiene. En pérdidas profusas de sangre, por ejemplo, en una menstruación muy grave o también en una hemorragia muy grave, podemos encontrar que baja completamente el recuento de glóbulos rojos y esto, si no se trata correctamente o de manera adecuada, va a dar un recuento bajo del hematocrito y por ende una oligocitemia o como se conoce anemia. Cuando hay defectos también en la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea por falta de eritropoyetina, por ejemplo, o por algún defecto congénito, entonces también va a haber un recuento bajo de glóbulos rojos y esto generalmente se podrá observar en un decaimiento total de la persona, que es una de las características de la anemia. También cuando hay una hemólisis muy grande o mucha destrucción de los glóbulos rojos, encontramos que el recuento va a ser bajo, porque tanto la destrucción como la producción de los glóbulos rojos debe estar nivelada, debe estar compensada. No puede haber más destrucción que construcción, tampoco puede haber más construcción que destrucción, porque ende también va a haber un desequilibrio a nivel del hematocrito y por ende del equilibrio normal de la persona. Bueno,
Entonces, respecto al tamaño, hay situaciones que aquejan al glóbulo rojo. Por ejemplo, cuando es menor a su diámetro normal de 7 micrómetros, hablamos de un glóbulo rojo microcítico o de un microcítico. Cuando hablamos que tiene más de 7 micrómetros, hablamos de un glóbulo rojo macrocítico. Y cuando son excesivamente grandes, cuando la cantidad de su diámetro sobrepasa los 15 micrómetros, entonces estamos hablando de un glóbulo rojo megalocítico, ¿ok? Tanto los muy pequeños como los excesivamente grandes son perjudiciales para la vida. Se debe tratar, dado que no es normal que el glóbulo rojo esté muy grande ni muy pequeño. Debe estar en una proporción adecuada para el transporte que tiene que hacer y para la cantidad que tiene que proporcionar, tanto de coloración como de transporte en glóbulo rojo debido a la solución. Sabemos que más o menos la solución del plasma sanguíneo es de 0.09% en soluto. Por ende, si yo agrego una solución más espesa en soluto, por ejemplo, que sobrepase los 0.09%, entonces vamos a hablar de una solución hipertónica. Una solución hipertónica lo que va a hacer es compresionar, retraer al glóbulo rojo. Y esto va a ser perjudicial porque lo vamos a estarlo contrayendo y eso no es correcto. Un medio isotónico es en el cual se ha mantenido un equilibrio y por ende las soluciones de presión tanto dentro del glóbulo como fuera del glóbulo están equilibradas y no ha sufrido ningún desnivel y puede tranquilamente cumplir su función. Pero en cambio, cuando agregamos una solución hipotónica o cuando disminuimos ese 0.09%, el glóbulo rojo va a tender a hincharse para poder igualar las presiones tanto extra como intracelulares. Como se hincha, se va a destruir, se puede estar reventando y por ende también puede bajar el recuento. Por eso es muy importante mantener el equilibrio de las soluciones, tanto de soluto como de solvente dentro del plasma sanguíneo. Van a haber anormalidades también respecto a la cantidad. Ya hablé de la anemia que es una oligocitemia en la cual hay poco glóbulo rojo, que normalmente se llama anemia, pero también hay la poliglobulia. La poliglobulia es cuando se presenta mayor cantidad de glóbulos rojos de las que se debería. Claro que hay razones fisiológicas para la poliglobulia, como por ejemplo en las alturas. No es lo mismo una persona que vive al nivel del mar que una persona que vive a 3.000 metros de altura. Evidentemente, a mayor altura, menor cantidad de oxígeno, y como hay menor cantidad de oxígeno, se necesita mayor captación de este nivel del cuerpo. Como necesito mayor cantidad de este nivel del cuerpo, necesito aumentar mis glóbulos rojos y por ende la poliglobulia va a ser fisiológicamente normal. También en un recién nacido se conoce, como ya mencioné al principio del video, que el recién nacido tiene otro tipo de hemoglobina fetal. Por ende, va a ser más importante que exista mayor cantidad de hemoglobina en sus glóbulos rojos, por ende también que tenga más glóbulos rojos. Y también se dice que al momento del parto existe un traspaso de sangre materna a sangre neonatal y esto va a ocasionar una poliglobulia más o menos hasta el primer mes. Por ende, también suele ser normal una ictericia en los primeros días de nacido del niño. Pero en cambio también hay poliglobulias patológicas en la cual hay mayor cantidad del hematocrito cuando no debería de haberla. Y esto se da más por factores genéticos, hereditarios, una sobreproducción de eritroproyetina o una sobreproducción de la médula ósea, ¿verdad? Pero entonces, a todo esto, la poliglobulia puede ser fisiológicamente normal o puede ser patológica. También hay trastornos a nivel de su coloración. Como ya dije, la hemoglobina es muy importante para darle la coloración al glóbulo rojo, especialmente su parte del M. Cuando hay demasiada hemoglobina o cuando hay demasiada coloración, se le dice que son hipercrómicos. El glóbulo tiende a estar demasiado rojo. Cuando hay muy poca coloración, en cambio hablamos de que son hipocrómicos, que tienen poca hemoglobina y por ende suelen ser más pálidos. Entonces hay que manejar los dos términos, hipocrómicos en los que hay poca coloración e hipercrómicos en los que hay demasiada coloración. Claro que si sumamos todo esto a los factores anteriormente mencionados, por ejemplo, podemos encontrarnos un glóbulo rojo hipercrómico macrocítico o hipercrómico microcítico, podemos encontrarnos un glóbulo rojo hipocrómico normocito también, que tenga su célula, su tamaño normal. Esto se puede combinar, puede haber un trastorno mixto, etc. Ok, entonces vamos por último. Respecto a la forma que tienen los glóbulos rojos, también puede ser afectada. Puede haber algo que se llama esferocitosis, como también puede haber algo que se llama forma de Os en una anemia falciforme. Cuando hablamos de esferocitosis, hablamos de que los glóbulos rojos tienen una forma como esfera, como hinchada, como redonda. Esto, si fuera al 100% de todos los glóbulos rojos, no fuera compatible con la vida. Generalmente una esferocitosis se presenta en un bajo porcentaje y eso es una situación patológica que también deberá ser corregida. Y cuando hablamos de una forma de Os, hablamos generalmente de que en la médula ósea se producen glóbulos rojos que tienen una deficiente formación, que tienen una deficiente forma y por ende también van a tener un tiempo de vida un poco más pequeño.
y por ende también posiblemente se produzca muy grandemente la hemólisis. Y también vamos a encontrar glóbulos rojos en forma de os o aplastados o achacados. Y esto también es incompatible con el transporte de oxígeno, no es posible y por ende, si fuera general, no fuera incompatible con la vida. Ok, entonces eso ha sido todo respecto a los eritrocitos, glóbulos rojos o células de la sangre. Es muy importante saber que la función principal de estos es el transporte de oxígeno, que se componen principalmente de un tercio de hemoglobina, que tiene la función de dar coloración y asimismo también tiene la función del transporte de oxígeno. El eritrocito es indispensable en la sangre. No podemos prescindir de este. Espero que haya salido la información y muchas gracias.